Hace medio siglo, el mundo del cine fue sacudido por una película que se convertiría en un ícono de terror. Sí, estamos hablando de El Exorcista, una película que sigue presentando al terror de forma muy elegante y muy cinematográfica, como pocas veces se ha visto en la historia del cine. Y ahora que celebra 50 años desde que fue vista por primera vez por una audiencia, preparamos una retrospectiva para los cinéfilos del canal y recordarles lo grande que es El Exorcista y por qué logró un lugar de prestigio en la historia del cine. Con 10 nominaciones al Oscar, ser la película más taquillera en ese momento y dejarnos para siempre con imágenes y música muy inigualables. Bien, antes de que se estrenara El Exorcista, el cine de terror se veía así. De hecho, la primera película de terror que contó una historia un poquito más seria, más psicológica y desde la paranoia fue El bebé de Rosemary en 1968. Para la producción de El Exorcista, que está basada en la novela de William Peter Blatty, el director William Friedkin quería que fuera más un thriller sobrenatural que una película efectista de terror que estuviera cargada fuertemente a los sustos. Ahora, volviendo al presente, ya que hoy en día se estrenan películas nuevas cada mes con ya sea la palabra exorcista o exorcismo en el título de la película, pareciera que historias con esta temática ya se sienten un poquito clichés e insignificantes. Voltemos a ver el acto final de películas como la saga del Conjuro, que definitivamente se alejan de estas películas churro genéricas de terror y aún así flaquean casi siempre en su punto climático. Al momento de los exorcismos, estas películas apuestan más por un intento de ir al espectáculo, llenas de explosiones y efectos especiales que caen en la fantasía y luego parece más que pertenecen a una película de acción. Y sí, también no podemos evitar notar que al final de estas películas caen en lo cursi. ¡El poder del amor! El Exorcista, de acuerdo con el director, es un drama que sucede que tiene elementos sobrenaturales. La película corre bajo la premisa de qué pasaría si el demonio poseyera a una niña inocente de una familia atea. A la película le interesa más contarnos las consecuencias caóticas que esto conlleva, la impotencia de la mamá por no poder ayudar a su hija e incluso poner a prueba su fe. Y en paralelo, vemos al otro coprotagonista, el padre Karras, que también por su lado está teniendo dudas acerca de sus creencias. Estos cimientos fuertes en la historia hacen que los eventos sobrenaturales se sientan aterrizados y orgánicos. No escuchamos música dramática en las escenas fuertes que nos digan que nos tenemos que asustar, ni violines dulces que nos indiquen que nos tenemos que sentir conmovidos. Es por esto que las manifestaciones de maldad en una niña inocente puedan llegar a resultar terroríficas. To depart from the servant of God. De hecho, hasta esta última vez que la volví a ver, me di cuenta de un aspecto muy inquietante, el hecho de que Regan, la niña, pueda salir de su habitación. Esto fue algo que se dejó de forma muy sutil en la versión original de los 70s, pero que se dejó muy evidente en el reestreno del 2000, en aquella versión extendida, en escenas como donde vemos a Regan bajando por las escaleras como araña. Fuera de esto, tenemos otra escena en donde también alguien profana una estatua en una iglesia. También Regan tiene un crucifijo debajo de su almohada cuando queda muy claro que la familia no posee este tipo de objetos. Luego la mamá lo baja y de rato la niña vuelve a bajar por él. Sin olvidar que también fue Regan la que lanzó por la ventana al director de la película en la que actuaba su madre. Y acciones impredecibles como estas son las que le dan una capa especial a la película. Algo que choqueó a la audiencia durante el estreno del Exorcista fue que esta fue una de las primeras películas en presentar imágenes y temáticas transgresoras en una película comercial. E incluso lo que diferencia El Exorcista de otras películas setenteras como La Masacre de Texas o La Última Casa a la Izquierda y otras películas de explotación es que estas tienen un formato más tosco y más sucio, que sí es parte de lo que caracteriza a las películas de explotación, pero El Exorcista balanceaba la violencia y la crudeza con elegancia y seriedad, debido a que estaba cobijada por un gran estudio como lo era Warner Brothers, y en ese tiempo el que un gran estudio estuviera detrás de una película
era garantía de calidad. Por ejemplo, otro aspecto que está muy bien trabajado en la película es lo bien escrito que está el guión, que fue realizado por el mismo autor original de la novela, en conjunto también con el director. Los diálogos son muy económicos pero muy eficientes, o sea que las interacciones que escuchamos son de entrada muy interesantes de escuchar, pero también nos dejan a nosotros como audiencia saber qué es lo que está pasando. Además de que no tienen desperdicio esos momentos en donde el diablo intenta manipular al padre Karras. Your mother's in here with his cars. Would you like to leave a message? En conclusión, ¿estamos hablando de una de las películas más aterradoras de la historia? ¿O esta es una etiqueta que le queda grande? Bueno, pues lo cierto es que en la actualidad hay ciertas películas que ya se ganaron el privilegio de estar consideradas en el mismo escalón de la película del Exorcista. Si tuvieras la fortuna de ver esta película con ojos frescos, o sea que no hayas visto mucho cine de terror y que no conocieras mucho sobre la película, estoy seguro que te impactaría fuertemente como lo hizo con la gente de los 70s que no estaba acostumbrada a ver este tipo de cintas. Porque hay que reconocer que como audiencia nos hemos desensibilizado un poco de la forma en la que percibimos el terror y la violencia. Pero eso no demerita que sea una gran cinta no solo del género, sino también que es un ejemplo de la buena manufactura que nos puede entregar Hollywood. Entonces, disfruten del Exorcista con las luces apagadas y en la pantalla más grande que puedan encontrar.